Buenos días, hermosos. Y Jaime. Explotó mi oído, voz American. Buenos días, bebé. Yes. Y Jaime. No, aunque lo diga a la Carla se le escucha menos la hipocresía, ¿verdad, Hugo? ¿Cómo ya las hipocresías? Mentira, nomás me gusta molestar a la América. Por eso ya no eres un hermoso. Te bajaron bien duro, Jaime. Llorando, ¿eh? Ella, Bendaño, ¿le vas a decir tu caso al doc? Esta crees. Bueno, tú sos el hombre a cargo. Durmiendo de estar el Avendaño. Buenos días, doctor. Buenos días, jóvenes. Adelante. Buenos días, doctor. Buenos días, Doc. Buenos días, doctor. Buenos días, Doc. Adelante. Bueno, doctor, buenos días, compañeros. Somos el equipo 3 y estamos conformados por Aguilar Lamas y Ana Laura, Albores Hernández Santa Yesenia, Castillejos Camacho Fernando y por mí, César Antonio Alias Sánchez. El siguiente, por favor. Bueno, el tema que vamos a ver hoy, como ya lo vieron, es trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y este trastorno se va a caracterizar por un patrón de falta de atención sostenida y un comportamiento más impulsivo o hiperactividad que va a interferir con el funcionamiento o el desarrollo del sujeto. Este trastorno puede afectar tanto a preescolares, niños, adolescentes y adultos. Siguiente, por favor. La bibliografía comenta acerca de que este trastorno por déficit de atención e hiperactividad puede afectar aproximadamente de un 5 al 8% de los niños en edad escolar. Y de estos niños diagnosticados con este trastorno, pueden llegar a la adolescencia aproximadamente de 60 al 85% todavía cumpliendo con estos criterios. Y de estos niños que llegan a la adolescencia, aproximadamente 60% van a seguir sintomáticos hasta la edad adulta. Por lo tanto, de aquí la importancia de su diagnóstico y su tratamiento precoz. La siguiente, por favor. Bueno, los niños, adolescentes y adultos con ese trastorno van a presentar algunas alteraciones tanto en el rendimiento académico como en situaciones sociales e interpersonales. Y todo esto puede derivar a una baja autoestima de nuestro paciente, del niño con este trastorno. Y otro punto importante que recalcar de la bibliografía es de que este trastorno es uno de los trastornos psiquiátricos infantiles mejor investigados con un tratamiento basado en evidencia bien establecido. Siguiente. Vamos a ver algunos factores de riesgo y dentro de estos factores es de que los varones tienen un mayor riesgo de padecer este trastorno en comparación con las mujeres con una relación de 4 a 1. Otros factores son los peri-neonatales, que comenta que cuando la madre se expone al alcohol, al tabaco y al plomo, puede llevar a que el producto pueda tener ese trastorno. También es de que el paciente cuando presenta bajo peso al nacer, prematurez, hipoxia neonatal y desnutrición. Dentro de los factores genéticos es de
que cuando estos sujetos tienen padres con antecedentes de un trastorno por déficit de atención, incrementa el riesgo de 2 a 8 veces a que los hijos tengan este trastorno en comparación con la población general. La siguiente. Bueno, ahora vamos a ver algunos criterios de diagnóstico según la DSM-5. Aquí vamos a tener dos variables, que es tanto la inatención como la hiperactividad. En cualquiera de las dos debemos de sumar al menos de 6 o más síntomas para poder tener estos criterios, y se deben de mantener al menos durante 6 meses en cualquiera de los dos. Vamos a empezar con el de la inatención. Bueno, con frecuencia estos pacientes fallan en prestar atención a detalles o por descuidos cometen errores tanto en tareas escolares como en el trabajo. Y un ejemplo es de que esos pacientes van a pasar por alto detalles y el trabajo no lo llevan a cabo con precisión, como se les pide. Con frecuencia también tienen dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Estos pacientes tienen dificultad para mantener la atención en conversaciones o en lecturas prolongadas. El siguiente criterio es de que esos pacientes parecen no escuchar cuando se les habla directamente y parece que estuvieran ocupados o que la mente la tuvieran en otras cosas e incluso en ausencia de estímulos externos. El siguiente punto es de que no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales. Estos pacientes, un ejemplo es de que inician las tareas, pero se distraen rápidamente y evade estas tareas con mucha facilidad. El siguiente punto es de que con frecuencia tienen dificultad para organizar tareas y actividades. Y un ejemplo es de que estos pacientes no pueden llevar a cabo tareas secuenciales, tienen dificultad para poner los materiales en orden y muchas veces estos pacientes no cumplen con los plazos determinados. El siguiente, por favor. Bueno, aquí siguen siendo criterios de la inatención. El otro punto es de que con frecuencia evitan o les disgusta iniciar tareas que van a requerir un esfuerzo mental sostenido. Por ejemplo, lo más común serían en tareas escolares, en quehaceres domésticos y en adultos mayores, en adolescentes mayores de aproximadamente 17 años o en adultos puede aparecer. Bueno, puede distinguirse esto que no les gusta preparar informes, completar formularios o revisar artículos largos. El siguiente punto es de que con frecuencia pierde cosas necesarias para las tareas o actividades, por ejemplo, lápices, las llaves, bueno, los libros, billetera, o a veces también pierden los teléfonos. El siguiente punto se distrae con facilidad por estímulos externos. Y el último, olvida actividades cotidianas. Y en los adultos y adolescentes también se puede ver cuando se les olvida de devolver llamadas, pagar facturas o ir a citas acordadas. La siguiente. La siguiente variable de la que hablábamos, que era de la hiperactividad e impulsividad, también aquí tiene sus criterios. El primer criterio es de que con frecuencia el paciente juguetea con las manos o los pies o llega a retorcerse en el asiento. El segundo criterio es de que se levanta de su asiento en situaciones en las que se espera que permanezcan sentados. Por ejemplo, se puede levantar este paciente en clases o en el trabajo o en otra situación que realmente se espere que estén sentados. El tercer punto es de que corretea o trepa en situaciones donde es inapropiado. Y en los adultos, en los adolescentes y en los adultos, esto solamente se puede ver que, bueno, puede limitarse a que el paciente esté inquieto. El cuarto criterio es de que con frecuencia tienen dificultad jugar o realizar actividades de ocio tranquilamente. La siguiente.
El siguiente punto, el 5, es de que con frecuencia están haciendo algo, se mantienen ocupados y actúan como si los impulsara un motor. Un ejemplo es de que estos pacientes son incapaces de estar quietos durante un tiempo prolongado. Por ejemplo, cuando están en algún restaurante o en reuniones, pues no pueden estar quietos. Generalmente los pacientes hablan excesivamente y otra también es de que con frecuencia responden inesperadamente o antes de que se terminen las preguntas. Por ejemplo, terminan las frases de los otros y no respetan sus turnos en conversaciones. El octavo punto es de que tiene dificultades para esperar su turno. Por ejemplo, en colas, no sé, de cuando va a hacer cola en la tortillería o en el centro comercial. Y el último es de que con frecuencia interrumpe o puede intrometerse en las actividades de los otros. La siguiente. Por último, dentro de estos criterios es de que estos síntomas se deben de presentar antes de los 12 años de edad. Como les comenté antes, deben de sumar 6 o más en niños, 6 o más síntomas para hacer el diagnóstico, pero en adultos y adolescentes de 17 años y en adultos, con que se junten 5 síntomas ya se pueden hacer el diagnóstico. Y que también es importante que estos síntomas se mantengan de aproximadamente 6 meses o más tiempo. Estos síntomas se deben de presentar en más de un escenario, por ejemplo, en la escuela, en el trabajo, en la casa, se deben de presentar en más de uno. Y también es importante de que estos síntomas pues, van a dañar en el funcionamiento académico, social, familiar. Y por último, es importante que estos síntomas pues, no sean atribuibles a otra patología o que no sean mejor explicados por otro trastorno. La siguiente. Buenos días, doctor y compañeros. Voy a continuar con lo que son los tipos de TDAH según el DSM-5. Y nos menciona que vamos a tener 3 presentaciones. La primera de ella va a ser la combinada, y esta va a ser cuando se cumple el criterio número A1, que es el de inatención, y el criterio A2, que corresponde a la hiperactividad impulsiva. Y por lo menos tiene que estar durante los últimos 6 meses. La segunda presentación va a ser la predominante con falta de atención. Y para que esta sea, nos dice que se tiene que cumplir el criterio A1, que es el de inatención, pero no se tiene que cumplir lo que es el criterio A2, que es la hiperactividad e impulsividad. También nos dice que la otra presentación es la presentación predominante, hiperactiva e impulsiva. Y nos dice que para que esta sea, se tiene que cumplir el criterio A2, que es el de hiperactividad e impulsividad, y no se tiene que cumplir el criterio A1, que es la inatención, que al igual que todos los otros, tiene que ser durante los últimos 6 meses. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de la epidemiología, y nos menciona pues que esta en el 5% de los niños, se da en el 5% de los niños, incluidos los pequeños y los adolescentes, y solo suele afectar lo que es el 2.5% de los adultos. Vemos que hay una prevalencia mayor en los niños que las niñas, con una razón de 9-1, y generalmente nos menciona que aquellos niños que tienen hermanos también tienen mayor riesgo que la población en general de presentar trastornos del aprendizaje y problemas académicos. Por otro lado, también los padres de estos niños suelen mostrar una mayor incidencia en trastornos por consumos de sustancias. En cuanto al cuadro clínico, pues generalmente el TDAH puede comenzar durante la lactancia, aunque rara vez pues va a ser reconocido en esta etapa. Generalmente, donde se suele ver o diagnosticar, pues es en el niño con etapa ya escolar. En los lactantes que presentan TDAH, generalmente se ha visto que estos pues son activos en la cuna, suelen dormir muy poco y lloran mucho y con facilidad. Por otro lado, en aquellos niños que ya están en etapa escolar con TDAH, pues generalmente nos dicen que pueden iniciar con una prueba de rapidez
para abandonar las preguntas al poco tiempo. Generalmente son incapaces de esperar su turno y responden antes que los demás. Estos niños en casa, pues generalmente son inquietos y no suelen prestar atención, son impulsivos y tienen la incapacidad de diferir la gratificación. Por otro lado, también debido a su hiperactividad y a que son muy impulsivos e inquietos, suelen ser propensos a sufrir múltiples accidentes. Y entre las características más referidas en los niños con TDAH, pues vamos a tener que es la de mayor frecuencia a menor frecuencia, tenemos que es la hiperactividad, el déficit de atención, la impulsividad, problemas de memoria y pensamiento, algunas anomalías del aprendizaje, así como el déficit del habla o la audición. Otros factores que vemos asociados puede ser el déficit perceptual motor, lo que es la habilidad emocional y el trastorno del desarrollo de la coordinación. Algunos niños con TDAH también presentan lo que es agresividad y la rebeldía. En cuanto a la comorbilidad del TDAH, se ha visto que se ha asociado a lo que es el desorden de oposición desafiante en un 60%, también al desorden de ansiedad en un 25%, al desorden de la conducta en un 15%, a trastornos depresivos en un 25% y a los trastornos de aprendizaje en el 20% de los casos. Bueno, ahora les voy a hablar de lo que es la etiología y en sí, pues aquí no hay una específica, sino que es el conjunto de muchas que nos provocan, por así decirlo, el TDAH. Algunos son los factores genéticos y nos dice que hay muchos datos que sugieren que la etiología de es genéticamente y es heredable en el 75% de los casos. Como ya vimos anteriormente, también se ha visto que hay un notable aumento del riesgo del 2 a 8 veces para los hermanos de los niños con TDAH y también se ha visto en estudios que hay una asociación del gen transportador de la dopamina con el TDAH. En cuanto a los factores psicosociales, el abuso crónico grave es un factor de el maltrato, la falta de cuidados y también puede ser los factores predisponentes al temperamento del niño y como ya vimos los factores genéticos y familiares. En cuanto a la etiología referente a lo neuroquímico, nos dice que pues el trastorno básico está relacionado con el control inhibitorio y los procesos de planificación, capacidad, organización, perseverancia y atención. Y generalmente esto se ve en las regiones prefrontales del cerebro, en general la corteza prefrontal. Y tiene una asociación con lo que son los neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, en especial la serotonina, porque esta se ha visto que tiene un papel en lo que es la atención y la regulación de los controles de impulso. Nos menciona también que otras regiones cerebrales, como el locus coeruleus, está constituido principalmente por neuronas noradrenérgicas, que también desempeñan pues un papel primordial en lo que son los procesos de atención. En cuanto a algunos aspectos neuroanatómicos que se ha investigado, por ejemplo, nos dice que en la resonancia magnética en niños con TDAH se ha observado que hay una pérdida de la simetría normal. También hay menores volúmenes de la corteza prefrontal y de los ganglios basales, que es de un 5 a 10%, y estos pues son ricos en receptores de dopamina. También se ha observado por PET que hay una disminución significativa en el metabolismo de la glucosa en las áreas prefrontales. Si vemos, aquí hay una imagen en donde nos muestra pues la de un niño que tiene TDAH y la del otro que no tiene. Y nos dice que en la parte roja y anaranjada y blanca del cerebro del niño, sin el trastorno, nos indica que existe una mayor actividad durante una tarea. A diferencia del otro, que vemos que esta actividad o la concentración para la actividad casi no existe en los niños que tienen pues el TDAH. Y en cuanto también se ha observado a través del SPECT, que es una tomografía computarizada por emisión de fotón único,
generalmente se ha visto que hay una disminución del flujo sanguíneo de la región estriatal y periventricular posterior, y también se ha observado hiperfusión relativa de las regiones sensoriomotoras. De igual manera, hay estudios existentes que no demuestran que el azúcar afecte la conducta o el rendimiento cognitivo de los niños. Sí. Ok, y en el diagnóstico, pues como ya había hablado mi compañero sobre los criterios, también entra aquí la tarea de los padres y profesores, que tienen que ser muy observadores, tanto en examen neurológico, descartar otras patologías, y en la anamnesis determinar la severidad de los síntomas, bien el momento en el cual inició con esos síntomas y los escenarios en donde son más notorios ese tipo de comportamiento, también como el grado de incapacidad que producen. Y bien, los síntomas varían dependiendo en qué etapa. Pues se ha visto que en la edad preescolar el niño tiende a ser muy hiperactivo. En la etapa escolar el niño tiene un mal rendimiento académico, así como también problemas de disciplina. Y en la adolescencia el muchacho tiende a ser muy rebelde, con periodos de depresión y conductas opcionales. Y bien, como diagnóstico diferencial entra muchas veces, y hay que explorarlo bien al paciente, porque muchas veces tiene problemas de audición, una visión alterada, desnutrición, problemas para expresar el lenguaje, disfunción tiroidea, parásitos intestinales o bien trastorno adaptativo. Bien, en los estudios paraclínicos nos dice que no existe una prueba específica de laboratorio que identifique con exactitud un niño con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y un encefalograma solo está indicado cuando se sospecha de crisis epilépticas, que pudieran confundirse con los periodos de aislamiento del niño. Y bien, la Academia Americana de Pediatría recomienda que la regla de oro sigue siendo la investigación cuidadosa de los criterios establecidos por la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, consignados en el DSM-5. Y bien, aquí el tratamiento es muy importante. ¿Por qué? Porque puede ser tratamiento farmacológico o bien estrategias educativas. En el farmacológico vamos a tener lo que son estimulantes, antidepresivos, anticonvulsivos, antihipertensivos, y bien puede ser un tratamiento multimodal donde integre acciones médicas, farmacológicas y terapias de acuerdo a los déficits que se presenten. Bien, si hablamos de tratamiento estimulantes, sería los de primera línea en el manejo de la atención, hiperactividad e impulsividad, y pues disminuyen de un 70 a 80% estos síntomas de todos los casos que se ha visto. Tenemos como estimulante metilfenidato, que bien su presentación farmacéutica viene como Ritalin, el dextroanfetamina como dexetrina, pemolina como Xyler y D1 dextroanfetamina como Adderall. Bien, si hablamos del Ritalin, nos dice que es la elección para iniciar el tratamiento. Y pues se inicia con una dosis de 0.3 miligramos sobre kilogramos por día, y de acuerdo a la respuesta se aumenta la dosis
de 2.5 a 5 miligramos, ya sea en cada semana o cada 2 semanas, hasta lograr el efecto terapéutico o ante la aparición de efectos secundarios. Y pues una recomendación es no exceder los 60 miligramos al día. Y bien, si hablamos de metilfenidato, seguimos hablando, perdón, de Ritalin, y pues su inicio de acción es de los 20 a 30 minutos y su pico máximo son a las 2 horas. El efecto desaparece después de las 4 horas y la necesidad de más dosis depende de la intensidad de los síntomas y la respuesta obtenida. No se recomienda la administración después de las 5 de la tarde y pues solo se administra en los días que tenga clases el niño. Y bien, como efectos adversos, pues es muy poco frecuente la cefalea, el dolor abdominal, inapetencia, dificultad para conciliar el sueño y la presencia de tics durante el tratamiento no es una contraindicación absoluta para su uso. Buenos días. Continuando con el tratamiento farmacológico en cuanto a los fármacos estimulantes, pues varios estudios nos indican una relación inversa entre lo que es el tratamiento farmacológico y el riesgo posterior al abuso de drogas. Bueno, estos niños con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad sin tratamiento farmacológico, según diversos estudios, pues estos van a tener un riesgo mayor en cuanto a la utilización de drogas. La siguiente, por favor. Bueno, también en el tratamiento farmacológico, además de los estimulantes que podemos recetar, también tenemos a los antidepresivos, que entre estos podemos encontrar al bupropión, la desipramina y la imipramina. Bueno, pero estos fármacos se van a restringir en aquellos niños que tengan mayores problemas en cuanto a su comportamiento, ¿no? Y estos antidepresivos sí resultan ser menos efectivos que el tratamiento con los estimulantes, ¿no? Se han reportado algunos casos de muerte súbita en cuanto al uso de estos antidepresivos en el trastorno de déficit de atención, por lo que es necesario evaluar al paciente antes de tratarlo con estos antidepresivos, realizándole una evaluación cardiológica previa al inicio de este tratamiento. La siguiente, por favor. Y también tenemos como tratamiento farmacológico algunos anticonvulsivos, como la carbamazepina, que sabemos que esta carbamazepina pues es un agente antiepiléptico y también es un agente analgésico específico, ¿no? Esta se puede administrar de 50 a 800 miligramos al día. Y en cuanto a su estudio, a su efectividad con el trastorno de déficit de atención, pues no aseguran mucha efectividad en este. La siguiente, por favor. También tenemos a la clonidina, que estas se pueden utilizar solas o en combinación con otros medicamentos. Y en cuanto a la dosis, tenemos de 0.10 a 0.3 miligramos al día, pero se reserva como un medicamento de segunda elección, es decir, tendríamos a los estimulantes como tratamiento de primera elección. Ya que esta pues muestra menor efectividad que los estimulantes. La siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento no farmacológico, ya que sabemos que podemos, que este tratamiento pues debe de ser multimodal, también tenemos los programas de entrenamiento de la atención, los programas de modificación de la conducta, los programas de terapia conductual
Y también debemos de aunar aquí el entrenamiento de los padres, ¿no? Además de una terapia de soporte. Es difícil evaluar la efectividad de estos programas, ya que estas llegan a ser inefectivas si se emplean sin combinación con los fármacos. Entonces, siempre debemos de contar con el tratamiento farmacológico y podemos comenzar pues los programas que podemos observar acá. La siguiente, por favor. Bueno, además de educar a los padres, que esto es bastante necesario, como les mencioné antes, pues debemos de impulsar a modificar los patrones de conducta disfuncionales que, o sea, en el caso de que estos se presenten en el hogar, ¿no? Y pues, así poder estructurar las actividades diarias de la familia. Todo esto con el objetivo que nos permita afrontar con éxito todos los desafíos que se presentan en la conducta de los niños con el trastorno de déficit de atención por hiperactividad. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al pronóstico, pues este es bastante incierto, ya que la mayoría de los niños entre un 22 a un 85%, pues van a seguir teniendo este trastorno de déficit de atención hasta la adolescencia. Y la mitad de estos, es decir, del 40 al 50%, lo van a seguir teniendo incluso cuando ya estos niños pues sean adultos. Y bueno, dentro de los farmacológicamente bien tratados, el 38% pues llegará a ser catalogado como normales al final de un año de seguimiento. La siguiente, por favor. Y bueno, también tenemos los indicadores de mal pronóstico, como el nivel de inteligencia bajo, los problemas de aprendizaje que estos pueden presentar, las malas relaciones interpersonales y presencia de otras comorbilidades. También tenemos agravantes del trastorno de déficit de atención, como la psicopatología en los padres y las familias desorganizadas. Es por eso que antes les mencioné que pues también los padres deben de ser parte del programa, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte, el equipo 3. Gracias. Muchas gracias a los integrantes del equipo 3. Está muy bien presentado y sobre todo contundente. Voy a agregar algunas cosas que son importantes que deben de considerar ustedes. Una es que estos niños en su etapa de desarrollo, en su etapa de socialización, en su etapa de aprendizaje, pues es muy importante que tengan una atención adecuada, porque hasta en los juegos, aunque sea juego, pues existen reglas. Si ese niño no respeta las reglas, obviamente los demás niños no lo van a respetar, lo van a segregar, lo van a aislar, lo van a rechazar. Y como consecuencia de ese rechazo, pues el niño va a deprimirse. Déjame cerrar tantito la ventana, hay mucho ruido. Ese niño se va a deprimir, ¿no? Y entonces ya tenemos dos problemas, no solamente el problema de déficit de atención, sino un cuadro depresivo agregado. Esa es una. La otra, el diagnóstico diferencial. Sí mencionaron varios, pero a mi forma de ver, hay uno importantísimo que es lo de la discapacidad intelectual. Antes, los maestros, o me refiero a los maestros de primaria, pues las escuelas públicas tienen 40, 45, a veces 50 alumnos en un salón de clases.
y el niño mostraba bajo rendimiento escolar, porque es donde se refleja en el rendimiento escolar. Pues la lógica que se aplicaban de una forma automática era, bueno, ese era un niño con, le decían retraso mental, ¿no? Le dan otras palabras o usan otras palabras. Pero no, hay que hacer diagnóstico diferencial. Que ese niño, el niño con déficit de atención, con TDAH, normalmente su capacidad intelectual es normal e incluso arriba de lo normal. El problema está en la atención. Como ya vimos en las funciones mentales superiores, la atención es un paso previo a la memoria, ¿sí? Es atención, concentración, memoria. Y de ahí se refleja su rendimiento escolar y también su capacidad de adaptación. Porque si su atención no es sostenida, cualquier cosa los distrae. Por ejemplo, pasa la mosca y se van atrás de la mosca, ¿no? Suena algo por ahí, se levantan. Aunque no pase nada, simplemente un tema, aunque sea de mucho interés para el niño, no logra sostenerse. Muchas de las evaluaciones clínicas es preguntarle a los padres, oiga, ¿le gustan las caricaturas al niño o algún programa de la televisión? Pues sí. Pero ni eso, dice. O sea, sí les gusta, pero está un ratito y luego se levanta y está buscando otras cosas. Sí, una deficiencia en la atención sostenida, que se refleja en varios ámbitos, en varios escenarios. Es decir, el que tiene el problema lo va a manifestar en su casa, en la escuela, en el parque, en el cine, en la iglesia, con los abuelos. Por eso hay que hacer esta investigación clínica. Porque en algunos casos el niño solamente se manifiesta así en casa. Y en la escuela no. Dicen, no, pues su hijo aquí es un modelo de niño. Y en casa está el problema. O solamente se refleja con los abuelos que son un poquito más sobrellevaderos, por no decir otra palabra. Entonces ahí ya no es un déficit de atención, es un problema de manipulación, de berrinches. Entonces habría que ser muy, muy clínico, muy minucioso en el historial clínico y ver todos los escenarios, todos los momentos, desde la mañana, tarde y noche, sus horarios de desayuno, sus horarios de actividades escolares, qué hace, cómo se comporta, incluso en la noche, a qué hora se duerme. Hay niños que tienen mucha pila, mucha energía, son hiperactivos, pueden pasar buena parte de la noche en vela. En el historial puedes encontrar que si es una mamá que tiene 2, 3 niños, en su embarazo, en ese caso en especial, se movía mucho el niño adentro del vientre. Se puede encontrar incluso como una precocidad en la maduración psicomotora en cuanto a caminar. No, pues a los 8 meses ya caminaba sin apoyo, o 6 meses. O era inquieto, era llorón, no dormía. O sea, ya se pueden encontrar señales. Y si a eso le sumamos que alguno de los padres tuvo el problema, olvídese. Ya casi agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. Entonces, estudiar todo eso, el desarrollo psicomotor, antecedentes heredofamiliares y el cuadro clínico en sí. Que este cuadro clínico se empieza a revelar cuando el niño es requerido en su aprendizaje.
en su adaptación, en su relación con nosotros. Se puede empezar a manifestar ya desde el kinder, pero es más evidente en la primaria, donde ya tiene que realizar actividades de aprendizaje más, con más objetivos, ¿sí? Por ejemplo, el objetivo es aprender a leer y escribir, por decirlo de algún modo. Y no puede, no avanza. No tanto como en el kinder, que el objetivo es más lúdico, más de juego, de adaptación, de socialización. Entonces, todo eso es importante. Y la frecuencia, pues que mencionaron por ahí, el grupo mencionó que era hasta un 8%, de un 5 a 8% de la población general, puede llegar a ser, algunas estadísticas reportan hasta un 10 o un 15% de la población general, es bastante frecuente. Pues generalmente estos niños están en atención psicológica, o también lo ve el neuropediatra, también lo ve el paidopsiquiatra, lo ve el psiquiatra. Está siendo atendido por diferentes áreas de especialización. Y el tratamiento es multimodal. Siempre van a requerir, si ya estamos con el diagnóstico certero, tratamiento farmacológico. Y el tratamiento farmacológico, el de primera elección aquí en China, es el metilfenidato. El famoso Ritalin, que tiene otros nombres, Concerta, etcétera, etcétera. Hay otro medicamento relativamente nuevo con un buen resultado, que es la atomoxetina, el Estratera, nombre comercial. Hay otros medicamentos de segunda o tercera elección, por ejemplo, antidepresivos, anticonvulsivantes, etcétera, etcétera, estabilizadores del ánimo. Pero el de primera elección es el metilfenidato, que se va a dosificar de 0.3 a 0.5 miligramos por kilo de peso al día. Ahí ya de liberación prolongada, antes se daba cada 4 horas sin que pasara el turno de la tarde, porque en la tarde-noche pues ya les puede provocar insomnio. Ahorita ya hay de liberación prolongada, que una sola dosis al día, pues ya los protege todo el día. Ya les mencioné diagnóstico diferencial. Bueno, la evolución. En la evolución antes se nos enseñaba a los expertos en salud mental que el TDAH era un proceso de inmadurez del sistema nervioso central y que en la medida que iba madurando se autolimitaba. Entonces, se pensaba que en la adolescencia se corregía. Pues no. Ahora se ha descrito un TDAH de tipo residual en el adolescente o en el adulto, que no tiene todas las características clínicas del niño, pero sí tiene algunos como indicadores, ¿no? Chavos o jóvenes, o ya sea hombres o mujeres, que saben manejar, se pasan el alto porque están distraídos, pierden frecuentemente llaves, pierden frecuentemente celulares, se olvidan a veces de cerrar bien la puerta de la casa. O sea, hay indicadores, ¿sí? No organizan sus documentos, están desorganizados. O sea, son pautas ahí que va uno viendo. Y obviamente eso les genera problemas en la vida cotidiana. Todo lo demás estuvo muy bien. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Si la tienen, pues adelante, los escucho. Tenemos todavía un par de minutos para concluir la clase. ¿Están ahí? Les escucho puro silencio. No Aquí estamos, Doc. Aquí andamos, Doc. Pensé que estaba yo hablando solo.
Oigan, A ver. no,